Comodidad. Ya, decimos, este arrastre con una rapidez raíz cuántica media. Ya, dice, se realiza con una rapidez cuántica media en el orden de 4 metros por segundo, ¿ya? Así, de esa manera. Bien. Entonces ahora vamos a enfocarnos nosotros ya, a ver, ¿qué tendríamos nosotros acá? Nos vamos a concentrar solamente en el arrastre nada más que experimentan los electrones, ¿ya? Entonces, ahora nuestro estudio se va a centrar, ya repito, nuestro estudio se va a centrar solo en el movimiento de arrastre de los electrones, ¿ya? No en su movimiento aleatorio.
Ya, nosotros tenemos entonces el campo eléctrico que va hacia la derecha. ¿Ya? Eso de acá sería el área de la sección recta. Y los electrones libres, ¿hacia dónde se moverían entonces? ¿Hacia dónde se mueven los electrones libres? Cuéntame. Oh, ¿estás? Gracias. Ya, a ver, entonces, si si el campo eléctrico está hacia la derecha, el arrastre de los electrones va a estar hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, esto de acá es lo que nosotros tendríamos. Este de acá es el arrastre. Repito, solamente nos estamos concentrando en el movimiento de arrastre. Ya está. Entonces, todos ellos son electrones que están marchando debido al arrastre que experimentan. Ya, el VD es la forma de representar a la rapidez de arrastre. El VD es la rapidez de arrastre. Ya, ahí está la rapidez de arrastre. Bien, entonces vamos a decir nosotros lo siguiente. Decimos, sea N la concentración de electrones libres. De electrones libres. Sea N la concentración de electrones libres. Ya. Entonces, ¿qué sería la concentración de electrones libres? Es el número de electrones. Es el número de electrones libres es el número de electrones libres entre el tiempo. Entre el tiempo. Así. ¿Ya?
Perdón, entre el volumen, disculpen, entre el volumen. Muy bien, de esa manera. Entonces, lo que yo quiero hacer, es calcular la cantidad de electrones libres que hay, o mejor dicho, la corriente eléctrica asociada a ese flujo de electrones libres. Eso es lo que vamos a cambiar. Bien, entonces, ¿qué tendríamos nosotros? La intensidad de corriente media sabemos que es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Así. La cantidad de carga sería la cantidad de portadores de carga por la carga del electrón. De esa manera. Pero eso está por unidad de volumen. Entonces, si yo quiero calcular la carga, necesito multiplicarlo por el volumen. Ya esto dividirlo entre el tiempo. Pero, si A es el área de la sección recta y delta de X es la longitud, entonces el volumen se podría calcular simplemente como el área por el delta de X, reemplazando la intensidad de corriente media sería N, el valor de la carga del electrón, el área, el delta de X, ¿entre quién? Y ahora la pregunta es, ¿qué sería el delta de X entre el tiempo? Sería la rapidez de arrastre o deriva porque indica el movimiento. La intensidad de corriente se calcula como por E multiplicado por A por la rapidez de arrastre. Ya, a ver, ¿qué decimos ahora nosotros? Ya, ahora ¿qué vamos a tener? Decimos lo siguiente. Dime. ¿La velocidad de arrastre de qué depende? ¿Cómo que depende? Como igual que estudiantes del campo. ¿Qué? Cuando estoy, por ejemplo, eléctrico, te decía que depende más o menos de tu medio. La velocidad de arrastre no depende. Primero, la velocidad de arrastre es una media. Es una media raíz cuadrática. Está asociada al campo eléctrico. Mientras mayor sea el campo, mayor va a ser la velocidad de arrastre. Pero la velocidad de arrastre no alcanza valores tampoco exageradamente grandes, ¿no? Porque depende también de la cantidad de cationes, porque la velocidad de arrastre está asociada al tiempo medio entre choque y choque. También en cierta forma la concentración, pero de alguna manera se desprecia, ¿no? En este caso. Esa parte se toca a más profundidad en los libros que ya se les ha recomendado 1000 veces, en la parte que es la teoría clásica de la conducción metálica, ¿no? Ahí analiza un poquito más el comportamiento microscópico de la corriente, de la resistividad, ¿no? Entonces, cómo influye todo eso.
Entonces, al final, cuando tú agarras la parte de corriente eléctrica, al final de esa parte en el libro, encuentras teoría clásica de la conducción metálica. Y ahí está explicada toda esa parte. Bien, sigamos. ¿De dónde sale el arrastre? El arrastre sale de, como te dije, de la fuerza, ¿no?, que ejerce el campo eléctrico al electrón. Y es por eso que él se arrastra, por ejemplo, hacia la izquierda, porque la fuerza va a estar hacia la izquierda. Como yo sé que la fuerza sobre el electrón está hacia la izquierda, su velocidad de arrastre termina siendo hacia la izquierda. Cuanto mayor sea la intensidad de campo, mayor será la velocidad de arrastre, como se había dicho. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a considerar nosotros lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta en esta parte? Estaba todavía dudando, ¿no?, si es que debería considerarlo. Mira, vamos a entrar acá. Caramba, cómo jode. Ya, mira acá. Cuando nosotros hemos analizado esto, lo hemos analizado orientado ¿a quién? Orientado a los conductores metálicos. ¿Estamos bien hasta? ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿solamente conducen la corriente eléctrica los conductores metálicos? ¿Solo los conductores metálicos conducen la corriente eléctrica? También existen conductores que no son metálicos. Un conductor no metálico diferente al grafito, ¿cuál sería? ¿Qué? El silicio es un semiconductor. Un conductor no metálico diferente al grafito. ¿Qué? Solución de agua con sal. En general las soluciones electrolíticas son conductores. No, hoy día no, hoy día me voy a mi casa corriendo. Ya, a ver, entonces decimos nosotros lo siguiente, a ver, te comentaba. Las soluciones electrolíticas están conformadas ¿por qué? ¿Qué conforma una solución electrolítica? ¿Qué? Cationes y aniones. ¿Y cuáles son sus cargas entonces? Positiva y negativa. Y estamos diciendo que en una solución electrolítica puede circular corriente eléctrica. ¿Cómo te imaginas a la corriente eléctrica? ¿Tú te imaginas a la corriente eléctrica como algo que entra en la solución electrolítica y va viajando a través de ella? No. ¿Qué sería la corriente eléctrica en una solución electrolítica? Una vez me puse a debatir con tu héroe, ¿no?, sobre esto, me acuerdo cuando trabajaba ahí, ¿no? Me dice, lo peor es que me quiere corregir, no sabe ni física y me quiere corregir en química, era lo peor de todo. Y me dice, justo estaba haciendo electrodinámica. Y cuando ya estaba en mi casa, me escribe y me dice, mira, Eliezer, ya estaba escuchando tu clase, y no, te has equivocado en esto, que tú les has dicho a los chicos que cuando echas sal al agua, la sal se separa, ¿no? Cuando no es así, cuando es el campo eléctrico que dice, y le digo, ¿ah? Me te está cagado en la cabeza. Ay, ay, ay. Entonces nos pasamos ahí, hable. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Comencé a preguntarle a sus mismos profesores de química, que él los tenía supuestamente, que son sus profesores favoritos. Le comenzaba a preguntar a sus profesores de química y le mandaba lo que me
Yo le decía, eso me manda tu profesor de química. No, ¿de quién es ese? No sabe, seguro. Digo, ese es tu profesor tal. Le digo, no creo. Y ahí seguíamos, le comenzaba a sacar ya artículos de libros. Le copiaban, captura. Toma. Después de 40 minutos dicen, no. Más de 40, más de una hora había sido. Sí, tienes razón, yo me he equivocado. No, ya ves que yo sí reconozco. ¿Ah? Que reconoce cuando te he mandado como 20 fuentes, 30 opiniones de profesores, ¿no? Entonces, una solución electrolítica es, como tú sabes, la sal. No vamos a hablar de la sal de casa. La sal de casa es un compuesto iónico. El compuesto iónico, en este caso, está conformado por un enlace electrostático, ¿no? Sabemos que el electrón, el cloro, le roba el electrón al sodio, generando la carga y hace que estos se mantengan unidos por una interacción electrostática. Cuando la sal entra al agua, estás cambiando el medio dieléctrico, porque el agua es un material dieléctrico. El agua es un aislante. Ya que cuando decimos agua nos referimos al agua pura, al agua destilada, ¿sí? Entonces, se lo comento, ¿no? Ese que llegas a tu casa y dices, no, el agua no es conductor, mamá, mira, te hace no seas pendejo, pero no en ese caso. Recuerda que el agua potable está compuesta por varias impurezas. Al agua se le echa cloro para desinfectarla, ¿no? Entonces recuerda que si tú vives en una determinada zona donde no hay lagunas subterráneas, ¿ya? Y entonces recibes agua de la Tarjea, entonces recuerda que esa agua de la Tarjea es agua que viene del río Rímac. No, o sea, dentro del agua potable, entre comillas, que tú recibes, antes fue agua de pichi, caca, cadáveres, etcétera, ¿no? En ese caso. Y entonces, esa agua tiene que purificarse, ¿no? Y para eso se le echa cloro, se le echa flúor, se le echa otras huevadas más. Y estas sustancias tienden a ionizarse. Recuerda que en realidad, cuando te dicen le echan cloro, no es que agarran gas, cloro y le echan, no. Sino que siempre se echa con otros derivados, ¿no? Por ejemplo, acá, imaginemos que hay alguien que va a estudiar ingeniería de minas. No, entonces yo me supongo que esa persona que va a estudiar ingeniería de minas ha escogido ingeniería de minas porque de alguna manera sabe que tiene afinidad con esa carrera y no se va a ir recién a conocer, ¿no? Que va a encontrar en ingeniería de minas, ¿no? Entonces, el ingeniero de minas es especialista en explosivos. Ya, ¿quieres crear explosivos? Contrata a un ingeniero de minas, ya en ese caso. Pero, más allá de explosivos, el ingeniero de minas tiene que saber, ¿no?, los procesos, primero cómo se encuentran y las características, ¿no?, de los minerales, ¿no?, procesos para poder separar los minerales, las calidades, etcétera, ¿no? Pero y el ingeniero metalúrgico, claro, el ingeniero metalúrgico conoce en profundidad, pero el ingeniero de minas algo tiene que saber para que el metalúrgico no lo estafe, pues, ¿no?, en ese caso, ¿no? Entonces, imagínate que tú vas a una mina, entonces yo te decía, imagínate que alguien es ingeniero de minas, yo me supongo que tú vas a la mina y tú dices, voy a ir a una mina de oro, y creo que en tu cabeza no está que vas a encontrar oro puro, ¿sí o no? Me supongo, claro, hay lugares donde sí encuentras oro puro, pero por lo general encuentras oro que está durante tanto tiempo ahí, ha reaccionado con otros materiales, formando otros cristales, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es separar, proceso de separación luego para que saques el oro, no el cobre. Entonces, lo puedes encontrar de diferentes formas, ¿no? Entonces, es una idea en ese caso. O sea, el material no es puro, ¿no? O sea, en la mina no vas a encontrar ya el cobre puro, ¿no? Generalmente se encuentra con impurezas. Lo mismo pasa con el agua no es pura, el agua tiene un montón de impurezas y muchas de ellas, ¿no?,
se mezclan, ¿no?, con desinfectantes, etcétera, que tampoco no son puros. Decimos nosotros, le vamos a echar cloro, pero no le echamos cloro. No, la lejía, por ejemplo, es hipoclorito de sodio, ¿no?, en concentración del 0,1%, creo que era. O sea, la lejía antigua, esa lejía que te echabas y te quemaba la mano, ¿no?, esa que le hacía hueco a tu ropa cuando le caía una gota, ya esa lejía, pues esa lejía antigua, ¿no?, era hipoclorito de sodio, pero en una concentración de 0,01%, si es que no me equivoco. O sea, el hipoclorito de sodio era tan bestialmente fuerte, ¿no?, que lo tenían que diluir a ese extremo, ¿no? Y aún así seguía siendo fuerte, ¿no? Imagínate. Hoy en día ya no hay lejías con cloro, así te dicen, ¿no? O sea, es sin cloro, ¿no? Entonces dices, ¿qué mierda es eso? No. Otro tipo de sustancias, pero o sea, que es cloro no significa que le han quitado el cloro y ahora es hipoclorito, ahora solamente es no digamos agua, no, pues, o sea, han buscado otras sustancias, ¿no? Pero no es que hayan sacado el cloro como fórmula, sino que ya no utilizan la base del hipoclorito de sodio. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, y creo que más que todo también lo han hecho, aparte de que era muy fuerte para la ropa, ¿no? O sea, la desgastaba a la ropa, le hacía hueco, hacía que el algodón se desgaste mucho más rápido, ¿no? También durante mucho tiempo se puso de moda suicidarse con lejía, ¿no? Sí, mucha gente comenzó a tomar lejía, ¿no? En ese caso, es que es tan fuerte que basta que tomes un poco y el daño ya es casi fatal. O sea, era más eficiente que el campeón, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, cuando pasan este tipo de cosas, los gobiernos de alguna forma tienen que hacer algo, pues, ¿no? Entonces se comienzan a tomar regulaciones y ya, por ejemplo, las empresas, en esta cuestión, ¿no?, de conciencia social, reestructuran el producto para ofrecer desinfectantes sin cloro. Y entonces cuando tú compras y dices, señora, véndame una lejía de color, pero es que ya no es lejía, pues hijo, ya, porque ya no es hipoclorito de sodio, pero ya estás acostumbrado a decirlo así, ¿sí o no? Ya, porque ya la marca lejía se hizo posesión, aunque ya no existe la marca lejía, porque la marca era lejía, no en ese caso, ya no existe la marca, ¿no? Entonces, te dicen, ya, dame una lejía, sí, pero sin cloro. Este huevón, o sea, si el que te venden químico, es químico, te decís, este huevón, ¿qué me está pidiendo? ¿No? O sea, pero bueno, así es, no es como ahora que viene café descafeinado. ¿Ah? O sea, ¿qué mierda vas a tomar? Dime, la cáscara, ¿no? O sea, ya es. Pero bueno, la cuestión es que en la naturaleza las sustancias que se agregan para desinfectar el agua no son puras, no son sustancias, elementos puros, ¿no? Sustancia pura, ¿tú sabes qué es una sustancia pura? O sea, no entiendo por qué me estoy dando vueltas con eso. Entonces, no son sustancias puras lo que se agrega ¿no? Sino por lo general son compuestos. Estos compuestos, muchos de estos, tienden a reaccionar con el agua formando iones, ¿no? Entonces, en los últimos procesos, ¿no? Si es que tú cuando estabas en primaria te llevaron de paseo a la Tarjea, ¿no? En los últimos procesos, ¿no?, por ejemplo, de la desinfección del agua, de la purificación del agua, al agua se le terminaba agregando flúor, pastillas de flúor se les terminaba agregando al agua, ¿no?, en cierta forma, y el flúor también tiende a ionizarse. Recuerda que, tú que sabes química, el flúor, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuál es la característica más importante del flúor? Es el elemento más electronega. ¿Y qué es la electronegatividad? Defíneme la electronegatividad. No me digas la capacidad para formar enlaces. La fuerza que siempre... Una fuerza, no es una fuerza. No, es como la tendencia de robar electrones. De robar electrones, más que todo. Está asociado a quitar electrones, ¿no? Si se enlaza, pero a él no le importa enlazarse, le importa quitar electrones, ¿no? Entonces, el flúor, por lo general, como te digo, al ser tan electronegativo, se ioniza. Y el agua, al ser un medio dieléctrico, entonces la interacción no es a veces lo suficiente como para que se mantengan unidos. Entonces, al no mantenerse unidos, se separan los iones. Entonces, ¿qué cosa tienes? Tienes cargas positivas y cargas negativas en un medio
y eso lo vuelve conductor. Cuando tú sometes este líquido a un voltaje, entonces estas cargas, estos cationes y electrones comienzan a experimentar un arrastre y se genera una corriente eléctrica. Pero la pregunta es, si yo tengo cationes y electrones y aniones, ¿hacia dónde fluye la corriente eléctrica? Porque recuerda que el arrastre lo produce el campo eléctrico. Y ese movimiento de arrastre, como te has dado cuenta, es lo que termina originando la corriente eléctrica. Por eso hacemos esto. Hacemos esto para que tú entiendas que la corriente se genera por el movimiento de arrastre de los electrones. Pero ¿qué pasa en un conductor no metálico como un electrolito? ¿No? Como simplemente una mezcla de agua con sal. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Hacia dónde fluye la corriente si yo tengo tanto cargas positivas como cargas negativas? Entonces se tiene que definir una forma universal para poder establecer el sentido de circulación de la corriente eléctrica, que se cumpla tanto para soluciones electrolíticas como para metales. Y una cuestión muy similar pasa en este tipo de aparatejos, ¿no? Los fluorescentes. ¿Qué cosa hay en el interior de un fluorescente? Gas. Gas a baja presión. No, un fluorescente, no ya esas luces LED rectangulares ya no es un fluorescente. Esos son fluorescentes todavía. Entonces, ¿qué cosa hay en el interior de los fluorescentes? Gas a baja presión. Se llama gas enrarecido, se le llama. Al someterlo a un campo eléctrico muy intenso, como es un gas a baja presión, no se necesita los millones de volt que necesita el aire para volverse conductor. Lo hablamos la semana pasada cuando comentamos sobre la disrupción dieléctrica, las tormentas eléctricas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el gas en el interior del fluorescente, al someterse a un campo eléctrico suficientemente intenso, se ioniza. ¿Ya? Se ioniza. Entonces, al final pierde electrones. Y tienes también un conjunto de ¿qué? Un conjunto de cationes y electrones. Carga positiva y carga negativa. Y la pregunta es la misma. ¿Hacia dónde fluye la corriente eléctrica? No en ese caso. En el afán de descubrir los focos, no en ese caso, se establece, ¿no?, el descubrimiento de los transistores, ¿no?, en ese caso, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Se puede observar muchas veces en los focos, cuando duran cierto tiempo, como una parte se tiende a oscurecer más que otra, se negrea, por decirlo así, por el desplazamiento de los electrones. Son los focos incandescentes de esa época, ¿no?, que usaban la termoionización, o bueno, usaban el efecto Joule para emitir luz, pero también producían termoionización. Entonces era algo que no se podía evitar. Entonces alguien se dio cuenta de eso y quiso aprovecharlo para poder a partir de ahí, ¿no?, diseñar las primeras computadoras, ¿no?, en ese caso. Entonces, si quieres, mírate el video de Veritasium de cómo era una computadora, las primeras computadoras, ¿no? Ahí justo explican esta cuestión de los transistores y es un video bacán, también muy bien explicado, ¿ya? Y hay otro video más antiguo donde el plasma. ¿Qué es el plasma? ¿Qué es el plasma?
el plasma es una fase de la materia, ¿no? Entonces, hay algunos que todavía quieren debatir con precisión el plasma, pero el fuego ya lo podemos considerar plasma y no nos hagamos problemas con eso. ¿Está bien o no? El fuego es plasma, se acabó, ya está, no te pelees con nadie. Que hay gente que dice que no, que todavía le falta temperatura y esas huevadas, no. Ya el fuego es plasma. El plasma está conformado por cationes y electrones. ¿Ya? Las sustancias pierden electrones y genera el plasma. En otras palabras, el fuego es conductor de la electricidad. No, en ese caso. ¿Ya? Y como te digo, hay un video también de Veritasium donde comienza a jugar con el fuego para poder demostrar que es conductor. ¿No? E incluso no utiliza los rastros que quedan del humo para que se vea cómo fluyen los de carga positiva para un lado y cómo fluyen los de carga negativa para el otro lado, ¿no? Cómo se genera ese humito, ¿no? Esas líneas de humo, ¿no? Hacia los dos lados, porque uno es carga positiva y otro es carga negativa, no en ese caso. Pero entonces la pregunta es la misma. En la naturaleza nosotros encontramos materiales conductores que tienen tanto cargas positivas como cargas negativas. Entonces la pregunta es esa: ¿hacia dónde fluye la corriente en ese tipo de materiales? Entonces, decimos nosotros, vamos a decir, en conductores no metálicos, ¿no? En conductores no metálicos en conductores no metálicos pueden existir portadores de carga, en conductores no metálicos pueden existir portadores de carga libres, portadores libres de carga, portadores libres con carga, voy a decir mejor, con carga positiva y negativa. En este caso, la intensidad de corriente ya considera la magnitud total de la carga eléctrica es decir, de la carga eléctrica por unidad de tiempo, es decir,
la suma de las cargas positivas y el valor absoluto de las cargas y el valor absoluto de las cargas negativas.
Ya, creo que entendemos que los portadores de carga positiva, son los de anaranjado y los portadores de carga negativa son los de rojo, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué los portadores de carga positiva tienen que ser los de anaranjado? Háblame. Porque su arrastre está en dirección de las líneas de campo. Ya, recuerda que el arrastre es producido por la fuerza eléctrica. Si el arrastre es producido por la fuerza eléctrica, entonces la carga se arrastra en dirección de la fuerza. Si yo veo que los portadores de carga anaranjados se arrastran hacia la derecha, es porque entonces hacia la izquierda, es porque tienen carga positiva, ya que están siendo arrastrados en la misma dirección de las líneas de campo. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Está. Ahora, vamos a considerar nosotros lo siguiente, fíjate. Ya vamos a poner carga 1, carga positiva de los portadores.
y Q2 es carga negativa. De los portadores. Entonces la intensidad de corriente sería N1 por Q sobre delta de T más N2 por Q por delta de T. Ya N1 y N2 es la cantidad de portadores con carga positiva y negativa ya cantidad de portadores con carga positiva y negativa que atraviesan la sección recta del conductor. Ya, vamos a decir nosotros lo siguiente. Si Q1 es igual a Q2 y es igual a Q, así. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Decimos nosotros lo siguiente. Sea I, si I, N, la concentración total de portadores de carga. O sea, ¿qué sería la concentración total de portadores de carga? O sea, que va a incluir tanto a los portadores con carga positiva como a los portadores con carga negativa. En ese caso, entonces, la intensidad de corriente media sería ¿qué cosa? Sería N por Q por A por la rapidez de arrastre o deriva. Ya está. De esa forma. Sí, entonces, de forma general es Q. En los metales se puede cambiar Q por la carga del electrón. ¿Qué sigue? Sigue la densidad de sigue la densidad de corriente.
Ya, a ver. Veamos por acá. Vamos a hablar de la densidad de corriente, ¿ya? Vamos a decir acá densidad de corriente. Ya, en este caso, si yo quiero la densidad de corriente, simplemente vamos a considerar nosotros que de forma simple la densidad de corriente se define en una primera instancia como la intensidad de corriente entre ¿quién? Entre el área. Y entonces, si yo mando a dividir al área, me quedaría la concentración, ¿no? Me quedaría la concentración, la carga del portador y la rapidez de arrastre o deriva. Así. De esta manera. Bien, en este caso que está acá, lo que nosotros vamos a considerar será lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que la carga está en valor absoluto y esto es un vector. Entonces, se define el vector densidad de corriente. Se define el vector densidad de corriente J como ¿quién? Como el N por la carga por la velocidad de arrastre o deriva, sin valor absoluto, ¿eh? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo tengo por acá al conductor, ya, si yo tengo al conductor, y acá está el campo eléctrico, y aquí está el campo eléctrico en el interior del conductor. Dime qué es lo que vamos a tener. Mira, te lo he volteado, ¿ah? Ah, te lo estoy volteando hace rato, ¿no? No me había dado cuenta, perdón. Dime, si yo tengo un portador de carga positiva, mira acá. Él tiene una carga Q positiva. Ya dime, esa carga positiva que tienes, habla, dime, cuéntame. ¿Hacia dónde está la velocidad de arrastre de esa carga positiva? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. La velocidad de arrastre de la carga positiva es hacia la derecha. Ahora, fíjate acá. Si la velocidad, si la carga es positiva, la densidad de corriente es paralela ¿a quién? A la velocidad. Entonces, la densidad de corriente también tendría que graficarla hacia la derecha. Entonces, todos los portadores de carga positivo tendrían el mismo vector densidad de corriente. ¿Qué pasa si ahora la carga que yo tengo acá es una carga negativa?
¿Qué pasa si es una carga negativa? Habla. ¿Hacia dónde es arrastrado? El campo eléctrico lo arrastra hacia la izquierda. Hacia ahí lo arrastra. ¿Ya? Ahí está la velocidad de arrastre. Pero al ser una carga negativa, el vector de densidad de corriente tiene sentido opuesto a la velocidad de arrastre. ¿Eso qué significa? Que la velocidad de arrastre va hacia la derecha. Perdón, que el vector de densidad de corriente va hacia la derecha. Ya, habla. En este caso que nosotros consideramos es J y E son vectores para habla, son vectores paralelos. Son vectores paralelos. Son paralelos independiente de la carga eléctrica, independientemente del signo de la carga eléctrica, independiente del signo de la carga eléctrica de los portadores. ¿Ya? A ver, son vectores paralelos independientemente del signo de la carga eléctrica de los portadores. ¿Ya? De esa manera. Por ello, se usa al vector densidad de corriente, por ello se usa al vector densidad de corriente para expresar el sentido de circulación de la corriente eléctrica.
Eso sería, mi estimado baby. Ya, de esa manera. Entonces, es la densidad de corriente la que nos indica el sentido en el cual fluye la corriente eléctrica. A ver, entonces, ¿qué tendríamos? Tipos de corriente. Encontramos lo que se llama corriente, directa o continua. En la mayoría de países es más conocido, o bueno, no, en varios países es más conocido como corriente directa, ¿ya? Acá en Perú solemos llamarla corriente continua. Entonces, la corriente directa. ¿Cómo es la corriente directa, mi estimado baby? Baby. Acá tienes la intensidad de corriente, acá tienes el tiempo. Entonces, la corriente directa es algo así. No tiene un valor constante. Por eso desde un inicio hemos dicho el valor medio. Por eso desde el inicio hemos dicho el valor medio. Pero, sí se puede volver constante. Sí se puede. ¿Cómo? Se hace pasar por ciertos elementos, generalmente denominados rectificadores de corriente, y a esta corriente se le llama corriente directa estacionaria. Como la que necesita tu computadora para que no se malogre. La corriente directa estacionaria. Y luego, ¿cuál sigue? Dime. ¡Habla! ¿Qué otra corriente conoces? ¿Cuál es la corriente que tomas del tomacorriente? ¿Cuál es la corriente que tomas del tomacorriente? ¡Háblame! La corriente alterna. ¿Y por qué alterna? Porque alterna, pues, hijo. Se le suele llamar DC o C, o ¿cómo se llama? CD o DC. DC en inglés, ¿no? CD es corriente directa, en inglés es direct current, ya, pero bueno, en ese caso no importa. Y la corriente alterna, ¿qué cosa es? Es CA, pues, ¿no? CA, corriente alterna. Ya, ¿por qué se le llama corriente alterna? Ya te dije, ya, porque alterna. ¿Cómo es eso que alterna, Eleazar? A ver, ¿tú qué entiendes por alternar? ¿Qué entiendes por alternar?
Ya, un día te vas en metro, otro día en combi. Un día en metro, otro día en combi. Un día en metro, otro día en combi. Estás alternando. Los lunes con una, los martes con otra. Los miércoles con la del lunes, el jueves con la del martes. ¿No? Estás alternando. Los domingos se descansa. ¿Ya? Estás alternando. ¿Está bien? ¿No? Ese es alternar. Caso de una corriente alterna, lo que alterna es el sentido. El sentido de circulación va cambiando. No es la única corriente alterna que existe. Esa es la corriente sinusoidal. Pero pueden haber otras corrientes, no en ese caso. ¿Ya? Por si acaso. Y con eso has acabado corriente eléctrica. Ya puedes, estás listo, mejor dicho, para estudiar ¿qué cosa? La resistencia eléctrica. Pero como queda un estrecho, tómale foto de una vez. Foto, mi estimado Dixon. Ya. Vamos a borrar la pizarra. A ver.
A ver, la resistencia eléctrica, decimos, mide la oposición que ofrece un conductor a la circulación de la corriente eléctrica. Ya está. ¿Qué tenemos? En unidades del sistema internacional, ya, consideramos que la unidad de la resistencia eléctrica, ¿cuál es? Es el ohm, en honor a George Simmons Ohm. Usamos el omega mayúscula como símbolo para el ohm. Y hablando de ohm, nos tocaría ver la ley de ohm. Decimos nosotros lo siguiente. La intensidad de la corriente que circula, la intensidad de la corriente y que circula por un conductor la intensidad de la corriente I que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje delta de V aplicado al conductor.
Ya, este conductor se somete a un voltaje. Delta de V. Y entonces por acá circula una corriente eléctrica. I. Entonces, según esto, la relación voltaje-corriente es igual a R, en el que R es constante. Ya, entonces acá, ¿qué tendríamos? En este caso, R es la resistencia eléctrica del conductor. Materiales óhmicos. Ya, materiales óhmicos. Son aquellos que cumplen con la ley de Ohm. Ya, ¿qué significa que cumplan con la ley de Ohm? ¿Qué significa que cumplan con la ley de Ohm? Acá sería 1, acá sería 2.
Ya. En este caso que está acá, este de acá, ¿qué cosa es? Dime. Acá vamos a ponerle el voltaje. De acá va a ponerle la intensidad de corriente. Entonces, como es óhmico, su gráfica debe ser una línea recta para que obedezca a la ley de proporcionalidad. Acá, 1, 2, 1 y 2. Acá es 1 y acá es 2. Entonces, en este caso que está acá, la resistencia es el voltaje entre la intensidad de corriente. Acá vamos a ponerle así. Voltaje 1, corriente 1. Voltaje 2, corriente 2. Ya está. Materiales no óhmicos. Son aquellos que no cumplen con la ley de Ohm. Ya son aquellos que no cumplen con la ley de Ohm. O sea, es decir, su resistencia depende del voltaje aplicado. Eso es lo que va a pasar. Entonces, acá sería 1, acá sería, perdón, y acá sería 2. Entonces acá, por ejemplo, el material puede tener una gráfica de este tipo, ¿no? Por decirlo así. Ya está. Y en este caso que está acá,
Aquí es 1. Aquí es 2. Acá es 1. De acá es 2. Entonces, acá ya no se cumple la relación constante, ¿no? Entonces se dice, se define que en cada punto se cumple que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, para cada punto, para cada valor del voltaje hay un valor de una corriente y su correspondiente resistencia para ese valor. Ya está. Y acá, ¿qué vamos a considerar? Entonces, R1 será igual al voltaje 1 sobre la corriente 1. Y R2 será ¿qué cosa? El voltaje 2 sobre la corriente 2. Y entonces acá el voltaje 1, la resistencia 1 es diferente a la resistencia 2. De esa manera. A uno lo llaman la ley macroscópica de Ohm. Y entonces hay una ley microscópica de Ohm. En este caso decimos que la densidad de corriente es directamente proporcional la densidad de corriente es directamente proporcional a la intensidad de campo eléctrico. A la intensidad de campo eléctrico. Ya. Entonces, el J es igual a un sigma multiplicado por E. Esa sería la ley de Ohm, en la que sigma sería constante, ¿no? Sigma es constante.
y se denomina ¿cómo se denomina? Conductividad. Conductividad o conductividad eléctrica. Ya está. ¿Qué ya? Ya pues seguiremos hablando de la ley microscópica de Ohm después.